¿Cuáles son algunos descubrimientos o inventos que se encontraron por pura casualidad y probablemente seguirían sin descubrirse hoy en día? ¿Si no se hubieran encontrado por pura suerte? Honestamente, la mayoría de los principales se habrían descubierto de una forma u otra tarde o temprano. Así que debo decir algo un poco más oscuro. Había una vez un tipo que tuvo la idea de un pegamento universal. Uno que se pegara a cualquier cosa: vidrio, madera, plástico, metal, dos sólidos cualesquiera que necesitaran ser pegados. Siguió mucha experimentación, se probaron muchas combinaciones convincentes de ingredientes, y la mayoría fue rechazada posteriormente. Finalmente, se descubrió una sustancia. ¿Se pegaría al metal? Controlar. ¿Vaso? Controlar. ¿Papel? Controlar. ¿El plástico? Controlar. ¿Madera? Controlar. ¿Cerámica? Controlar. ¿Piel uniforme? Aún así lo compruebas, y este pegamento no solo era casi universal, sino que la conexión era instantánea y el pegamento no se degradaba al exponerse al aire. Y la conexión que formó tenía la fuerza de un tejido húmedo. Era pegajoso, desde luego, pero bastante inútil para sostener algo mucho más pesado que un trozo de papel. E incluso eso podría ser trivialmente arrancado por un niño pequeño. Era absolutamente inútil para cualquier cosa que quisiera asegurar. Ninguna manipulación haría que este pegamento fuera lo suficientemente fuerte como para usarlo con cualquier cosa que quisiera permanecer pegada. Un rápido cambio de marca después y nació la nota post-it. El hipogeo Hal Saflieni en Malta es un templo neolítico de 5000 años de antigüedad que tiene 3 niveles de arquitectura tallados bajo tierra en la piedra caliza. Es un sitio arqueológico patrimonio de la humanidad y un lugar increíble para visitar. Había estado enterrado durante quizás un par de miles de años y fue descubierto por accidente a principios del siglo XX por alguien que excavaba los cimientos de una casa. Terminaron de construir la casa antes de notificar a las autoridades lo que habían encontrado. Estudio historia de las matemáticas. Puedo compartir algunas divertidas. Niels Abel es famoso por algunas cosas en matemáticas, pero la más fácil de explicar es que demostró que no existe una fórmula general para encontrar las soluciones de polinomios donde el exponente más alto es 5, es decir, no existe una fórmula general para encontrar todas las soluciones. Existe la fórmula cuadrática para cuando tu exponente más alto es 2. Hay otra fórmula para cuando tu exponente más alto es 3 y otra para 4. Pero Abel demostró que es imposible encontrar una cuando el exponente más alto es 5 o más. Básicamente depende de la idea de que algunos números algebraicos no pueden representarse simplemente con más, coma, o exponentes. Ahora bien, Abel demostró esto cuando tenía 21 años. Pero Abel creció en la pobreza y no tenía forma de compartir esta solución con otros. De hecho, la única razón por la que pudo asistir a la universidad fue porque 3 profesores se ofrecieron a cubrir el costo porque reconocieron su talento. Solo podía permitirse el lujo de imprimir 6 páginas de su prueba, por lo que tuvo que abreviar mucho todo, cortar grandes trozos de su prueba y escribirlo todo en un francés inestable, ya que el noruego no es un idioma común y quería compartirlo con otros matemáticos en Europa. Termina enviando algunas copias de esta prueba a algunos matemáticos, pero todos la descartan porque sería una afirmación extravagante y nadie quería analizar esta prueba difícil de leer. De hecho, la carta de Abel fue encontrada sin abrir en el escritorio de Gauss después de su muerte. Entonces, a pesar de demostrar este importante resultado, nadie lo sabía excepto Abel y el pequeño grupo de matemáticos que lo rodeaban en Noruega. Los profesores de su universidad solicitaron al gobierno que le ayudara a financiar su viaje por Europa para aprender más matemáticas y compartir su trabajo y, sorprendentemente, el gobierno decidió financiarlo. Mientras estaba en Francia, se topó con este tipo llamado Krell. Abel entabló conversación con Krell sobre matemáticas y ambos empezaron a hablar de problemas sin resolver. Krell mencionó este problema sobre polinomios y Abel emocionado menciona que resolvió ese problema y le mostró su prueba. Krell obviamente no podía entender la prueba de Abel, pero estaba tan cautivado por su conversación con Abel que se ofreció a imprimir la prueba completa de Abel. Esta impresión se convertiría más tarde en la primera publicación de Krell's Journal, una de las revistas de matemáticas más influyentes de toda la historia europea.
Con esto, la gente finalmente comenzó a conocer la prueba de Abel y él comenzó a ganar cierta notoriedad. Desafortunadamente, esto no terminaría bien para Abel. Abel presenta otro resultado importante, el teorema de Abel, a esta importante publicación en París, donde se forma un comité para revisar la presentación. Desafortunadamente, uno de los revisores, Cauchy, simplemente pierde el papel. Abel, sin fondos para sus viajes, se ve obligado a regresar a casa sin éxito en esta publicación. También pierde una gran oportunidad laboral que podría haberlo sacado de la pobreza. Todo porque fue considerado demasiado joven y su mentor de la infancia y amigo, Holmboe, consigue el trabajo en su lugar. Termina muriendo de tuberculosis apenas unos años después, a la edad de 26 años. Después, otro matemático, Jacobi, está leyendo algunos de los trabajos de Abel y se da cuenta de lo excelente que es su trabajo. Cuando se entera de que Cauchy perdió el papel de Abel, presiona a Cauchy para que encuentre este papel. Cauchy envía el papel para ser publicado póstumamente, pero se pierde en la imprenta. No se encontraría hasta más de 100 años después, en otro país de alguna manera. Afortunadamente, Holmboe publicó el trabajo de Abel por separado para ayudar a compartir todos los resultados de Abel y no dejar que otros lo olvidaran. La vida de Abel está llena de desgracias, pero también de grandes amigos que hacen todo lo posible para compartir la grandeza de su amigo. Aunque Abel no logra tener éxito durante su vida, no puedo evitar disfrutar viendo cuánto se preocupaban todos sus amigos por él y su propia capacidad para hacer amigos al azar con tanta gente. Abel hoy en día se menciona comúnmente en cualquier curso de teoría de grupos de pregrado debido a la influencia de su trabajo en el álgebra moderna. Sin la ayuda de personas como Krell, Holmboe y Jacobi, no estaríamos reconociendo este trabajo hoy en día. El uso actual de Viagra. Originalmente estaba destinado a la presión arterial alta. Luego los hombres del estudio notaron un efecto secundario. Si bien era eficaz para reducir la presión arterial, se encontraba en un lugar extraño donde era mejor que un placebo, pero peor que los medicamentos reales para la presión arterial. Sin embargo, a veces todavía se prescribe para ayudar a controlar la presión arterial. Lo que escuché en la clase de química fue que este químico puso algunos químicos en un matraz y colocó dentro un agitador mecánico para revolver durante la noche. A la mañana siguiente, el agitador dejó de agitarse y descubrió que los químicos en el matraz eran sólidos y, por lo tanto, se creó un polímero de policarbonato ultraduro. El tipo que descubrió que el agitador estaba atascado en el polímero de policarbonato sólido por la mañana rompió el vidrio del matraz y luego recorrió el laboratorio sosteniendo el mango del agitador con el polímero de policarbonato sobre él y golpeó las mesas alrededor del laboratorio diciendo: "Miren lo que descubrí". Aquí hay uno que la mayoría de la gente no conocerá, un efecto de audio llamado gated reverb. Fue un descubrimiento accidental hecho por Phil Collins y Hugh Padgham mientras trabajaban en el tercer álbum homónimo de Peter Gabriel en 1980. El efecto espesa considerablemente el sonido de la batería aplicando, en orden, una reverberación, una puerta y un compresor. Fue el resultado de que el estudio tuviera una reverberación natural y que el intercomunicador entre el estudio y la sala de control tuviera una puerta y un compresor para hacerlo más utilizable. Si bien el efecto se utilizó en el álbum de Gabriel, se hizo realmente conocido un año después, cuando Collins lanzó su primer álbum en solitario, Face Value, que abre con In the Air Tonight. El efecto es lo que marca el crescendo de esa canción, tan impresionante, en contraste con el sonido comparativamente aburrido de un Roland CR78 que era la única percusión en la pista hasta ese momento. No estoy seguro de si esto cuenta, pero Tetsuhiro Shikiyama, fundador de Nippura, la compañía que fabrica vidrio acrílico grueso para acuarios, inventó la tecnología que pega, fusiona múltiples capas de acrílico transparente cuando dejó caer un fideo udon que estaba comiendo en un acrílico y le costó levantarlo porque se atascaba. Vulcanización del caucho. Charles Goodyear ha buscado durante años cómo aprovechar el caucho, pero el descubrimiento real de la vulcanización se produjo por casualidad después de derramar una mezcla sobre una estufa caliente. No era considerado un completo bicho raro por su obsesión por el caucho. ¿Que todos en su vida pensaban que era una pérdida de tiempo?
y no vivió lo suficiente para ver su descubrimiento convertirse en un gran éxito. Es genial cómo se descubrieron los rayos X. Totalmente por accidente. Wilhelm Conrad Röntgen, un científico alemán, estaba jugando con algo llamado rayos catódicos. Mientras hacía sus experimentos, notó algo brillando en una pantalla cercana cubierta de químicos. Llamó a esta cosa brillante X, porque al principio no sabía qué era. Más tarde, descubrimos que los rayos X pueden atravesar cosas blandas como la piel, pero pueden ser detenidos por cosas más duras como los huesos. Entonces, por casualidad, Röntgen encontró una manera de echar un vistazo al interior de los cuerpos sin abrirlos. Ahora es una herramienta muy importante en medicina. Si Röntgen no hubiera sentido curiosidad por ese extraño brillo, es posible que hoy no tuviéramos rayos X. Salud por los descubrimientos accidentales. Champán. Al menos según Stanley Goodspeed en The Rock, los monjes pensaban que estaban haciendo vino blanco. De alguna manera la botella se carbonató. Champán. Me sorprende no haber visto este todavía. Pero el LSD fue descubierto por accidente. O al menos lo fueron sus efectos psicodélicos. En 1938, un químico llamado Albert Hoffman que trabajaba para una compañía farmacéutica intentaba sintetizar un estimulante respiratorio y circulatorio a partir del hongo cornezuelo. Después de la sintetización, lo dejó a un lado durante 5 años antes de volver a mirarlo y absorber el LSD en la punta de sus dedos. Comenzó a sentir los efectos mientras iba en bicicleta a casa ese día. Básicamente, ser la primera persona en tropezar con ácido. Durante la Segunda Guerra Mundial, un ingeniero químico llamado James Gruite trabajaba para la Junta de Producción de Guerra de Estados Unidos. Gruite intentaba crear un sustituto económico del caucho sintético en el laboratorio de General Electric. En 1943, mientras trabajaba en un experimento, accidentalmente dejó caer ácido bórico en aceite de silicona y el resultado fue una sustancia elástica que rebotaba más que el caucho. Peter Hodgson, un hombre de negocios, vio la masilla y al instante supo que podría ser un éxito. Cambió el nombre de la creación a Silly Putty y la comercializó como juguete en 1950. Probablemente ya hayas oído esto, pero la penicilina se descubrió por accidente. Este suele ser un caso de por casualidad. En realidad se trata más de cómo se cuenta la historia. Ya hubo algunos trabajos previos que notaron algunas propiedades interesantes sobre esta familia de hongos. Y eso simplemente no fue una gran noticia. Y luego Fleming lo encontró nuevamente al azar con un poco más de detalles. Este tipo de azar está justo en la categoría de lo contrario. Lo habríamos encontrado un poco más tarde. Tuve un libro de descubrimientos por casualidad cuando era más joven, fue fantástico. Las galletas con chispas de chocolate, las papas fritas, los post-it, la penicilina, los microondas e incluso los marcapasos. Todos se fabrican por error o se nos ocurren por casualidad. La patata frita es quizás la mejor historia. Un tipo va a un restaurante y pide patatas crujientes. Como realmente crujiente, el chef dice que está bien, lo que sea, y prepara rodajas de patata crujientes. Chico los devuelve. Esto continúa durante un par de rondas hasta que el chef se enoja. Corta unas patatas en rodajas muy finas y las fríe en un poco de aceite. Chico decidió que eran perfectos. El horno de microondas. Pero realmente suena como una hermosa leyenda. Hay 2 preguntas. Primero, ¿cómo se derritió la barra de chocolate? Pero no se quemó. Y en segundo lugar, el efecto conocido mucho antes. Se exhibió en la Feria Mundial de Chicago en 1935. Pero no se conocen fuentes compactas y baratas de microondas antes de la Segunda Guerra Mundial. Impresoras de inyección de tinta. Descubierto por accidente, cuando un ingeniero de Canon colocó una plancha caliente junto a su bolígrafo. Solo para descubrir momentos después que su bolígrafo había comenzado a perder tinta. El vidrio es un material muy difícil de fabricar, y se cree que los antiguos solo lo descubrieron una vez, en algún lugar del Medio Oriente. Y desde allí se extendió a otros lugares, a diferencia de la escritura y la agricultura que parecen haberse desarrollado de forma independiente en varios lugares.
La dificultad en el caso del vidrio se debe a las temperaturas requeridas y a encontrar una fuente adecuada de álcali que no esté en forma de sal. Es una especie de coincidencia sorprendente que alguien haya reunido minerales raros tan aleatorios en un crisol apropiado y los haya cocido a temperaturas muy altas. Los vidrios existen en la naturaleza, los rayos caen sobre la arena. Una pista falsa, ya que cualquiera que intentara calentar arena a una temperatura similar habría fracasado hasta hace unos 100 años, y la obsidiana. Por ejemplo, por lo que algún científico material los ha descubierto en algún momento de la revolución industrial. Pero otro giro que tenemos en nuestra línea de tiempo es el soplado de vidrio. Fue inventado por los romanos unos 1000 años después de que comenzara la producción de vidrio. Es una forma muy poco intuitiva y creativa de dar forma al vidrio. Y requiere un genio artístico para inventar. Si el vidrio se hubiera convertido en un material industrial hace apenas 100 años. Es casi seguro que las técnicas de soplado que nos dan arte y cosas como las bombillas aún serían difíciles de alcanzar. El último paso es el vidrio altamente especializado, como las propiedades dicrónicas de la copa Lycurgus, que es tan raro que es único. El color de este vidrio depende de si la luz se refleja en su superficie o brilla a través de ella, pareciendo verde o rojo respectivamente. Creadas en el año 400 d.C., las recreaciones de este efecto son excepcionalmente raras en la actualidad y nunca se han producido en masa. El efecto es causado por trazas de impurezas insolubles de oro y plata en el vidrio que maduran en nanopartículas de tamaño y composición precisos mediante el tratamiento térmico del vidrio. Casi nada en el mundo tiene estas propiedades. Los investigadores pueden fabricar lotes únicos de este tipo de vidrio e incluso incrustar partículas similares en plástico impreso en 3D. Pero tallar una taza en vidrio aún no está automatizado y representa aproximadamente 2 años de tiempo de un artesano experto. En efecto, fabricar un vaso con este efecto de color y esta talla es una invención que aún no se ha producido. Hay un gran cuento de ciencia ficción de Harry Turtledove sobre esto. Básicamente, los viajes antigravedad y más rápidos que la luz son sorprendentemente fáciles y la mayoría de las razas alienígenas se topan con ello desde el principio. Como la era del Imperio Romano temprano. Es así de obvio y fácil. La humanidad es una extraña excepción y nunca se da cuenta ni siquiera en el siglo XXI. La tecnología hace la vida tan fácil que las otras razas básicamente dejan de desarrollarse durante siglos. No necesitan máquinas de vapor, ferrocarriles, viajes en jet, etc. Una vez que comienzan a viajar entre estrellas, invierten tanto esfuerzo en perfeccionar sus viajes FTL que su otra tecnología nunca avanza mucho. Básicamente, todos están atrapados en una especie de período colonial, colonizando otros planetas en lugar de continentes. Luego se topan con la Tierra y, al no detectar actividad FTL, asumen que es primitiva y el objetivo perfecto para la explotación colonial. Quizás no haya sido descubierto hasta hoy, pero probablemente pase mucho tiempo después. Limpieza en seco. Según me dijeron, había un químico francés que hacía experimentos regularmente en la cocina y se metía en problemas regularmente con su esposa. Un día hizo lo suyo y derramó algunas cosas y usó una toalla para limpiarse y evitar más discusiones. Luego, la esposa descubrió que la toalla estaba mucho más limpia de lo habitual y, por lo tanto, la limpieza en seco. Proceso de Czochralski, la base de la electrónica moderna, ya que casi toda la electrónica actual se fabrica con silicio cultivado con este proceso. Chico quería mojar su pluma en tinta, pero en su lugar la sumergió en un crisol con estaño fundido. Acero inoxidable. Un lote de acero se contaminó y fue desechado. Alguien notó que el acero arrojado no se estaba oxidando. Los fósiles precámbricos de Ediacara en Australia fueron descubiertos en 1946 por el ingeniero de minas Reginald Sprigg, quien habitualmente buscaba fósiles donde quiera que estuviera. Aunque había habido minería en las colinas de Ediacaran en Australia del Sur desde la década de 1880. Nadie había buscado fósiles allí antes porque, 1. Gran parte de la roca era arenisca. No el mejor mineral para preservar los invertebrados. 2. La formación fue precámbrica, lo que se consideraba anterior a la primera vida multicelular en la Tierra.
Teflón fue desarrollado como parte de la investigación de la NASA que buscaba un compuesto para fabricar neumáticos para el buggy lunar. Resultó que era demasiado resbaladizo para los neumáticos, pero tenía otros usos. Pólvora. Un día, un alquimista chino solo quería preparar un brebaje y acabó allanando el camino para la muerte de miles de millones. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.